Shalom Aleje sea con ustedes. A través de esta pequeña enseñanza estamos llegando a ustedes, invitándoles a conocer, abrir el LED para conocer las profecías de su Dabar. La pregunta es, ¿por qué debemos hablar hebreo o hebrew? Que hebrew es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque es el lenguaje Kadosh con el cual fue creado el universo, el mismo hombre y toda la creación. Es la Dabar creadora que hizo a este Olam. Pero vamos a ver y vamos a entender por qué tenemos que hablar hebreo. Alguien pregunta y dice, bueno, ¿por qué en este tiempo tengo que hablar hebreo para conocer? ¿O por qué tengo que escuchar esta lengua? Yo soy latino, yo tengo mi cultura, o soy griego, o soy de otra nación. ¿Y por qué tengo que adoptar una lengua que no es mía? Esa es la pregunta que hacen todos. Pero la razón es entender por qué. ¿Por qué tengo que hablar hebreo? Porque el hebreo es la única lengua matriz, o metra, o madre, de la cual se entiende y se revela la creación de un mundo. Para esto vamos a ver un texto profético y les invito a que me acompañen y juntos podamos entender esta profecía. Dice así, en el nombre de aquel que nos llamó para ser una nación, Yeshua. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos el lenguaje puro, la lengua hebrea, para que todos invoquen mi Shemot, o el Shemot de Yohevahei, para que les sirvan de común consentimiento. Versículo 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me publicarán la hija de mis esparcidos, traerán a mi ofrenda. Estos dos textos nos abren una puerta para entender que para poder conocer su Shemot, su nombre, y para poderle invocar de acuerdo, todos al mismo, tenemos que conocer el lenguaje en el cual su Shemot fue revelado, y es revelado a la humanidad. No fue revelado en griego, o en latín, o en inglés, o en alemán, o en ruso, o en cualquier otro idioma, sino en el lenguaje hebreo. Por eso vendrá el tiempo cuando Él mismo limpiará los labios, quitará los lenguajes extraños que no son de nosotros y pondrá en nosotros el lenguaje puro, que es el hebreo. Y de esa manera, de común acuerdo, de común consentimiento y de común convencimiento, juntos le invocaremos y juntos le serviremos. Y más allá de Israel, los Goyín recibirán esta lengua. Es lo que da a entender el texto número 10. Los Goyines más allá de Israel recibirán este conocimiento. Es lo que hoy encontramos en Eret, en pleno siglo XXI, que muchas gentes están aprendiendo el hebreo para regresar al principio, al origen de nuestra nación y de el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a continuar viendo este pasaje y entendiendo
esta porción. En Isaías 19:18 encontramos ahí la enseñanza sobre el nombre y la lengua que se debe de hablar para poderlo invocar. ¿Por qué? Porque el nombre etimológicamente solamente se puede invocar en la lengua que fue escrito y revelado, que es el hebreo. A ver, vamos a ver, es 19:18 de este Nevin, que nos está hablando acerca de lo que Yohevahei iba a hacer en el futuro. Vamos a leerlo. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la Ered de Misraín que hablarán la lengua hebrea, que es la lengua de Canaán, y que juren por Yohevahei de los ejércitos. Una será la ciudad de Ered, y en aquel tiempo habrá un altar para Yohevahei en medio de la Ered de Misraín, un monumento a Yohevahei junto a su frontera, y será por señal y por testimonio Yohevahei de los ejércitos en la Ered de Misraín, porque claramente Yohevahei hará esto en su tiempo. A ver, vamos a ver. Para poder entender la porción, vamos a hacer un poquito. Si tú lees la escritura Reina Valera o cualquier otra escritura de las muchas que hay, vas a encontrar en el texto de Isaías 19:18, vas a encontrar que van a hablar la lengua de Canaán. Y la lengua de Canaán, pues es la lengua hebrea, porque Canaán hoy es Jerusalén, es la capital del reino de Israel, es todo el territorio, Tel Aviv, Haifa, toda la tierra de Israel, y su centro es Canaán, la ciudad de Jerusalén, y allí se habla hebreo. Por eso la versión hebrea dice, y hablarán perfectamente la lengua hebrea en la tierra de Canaán. Esto significa que él iba a regresar el lenguaje al mundo. El mundo que perdió este lenguaje, no Israel. Israel siempre ha tenido su lenguaje. El mundo se equivocó por los lenguajes que tomó y se apartó del verdadero nombre y empezó a invocar deidades de acuerdo a las lenguas que ellos tienen. Mas para volver a él y invocarle de común acuerdo y servirle de acuerdo, es necesario volver a recobrar el lenguaje puro, el lenguaje Kadosh, el que no salió de ninguna escuela. Este lenguaje es de arriba, es de los Shomaim. Cuando fue dada la Torá, fue dada en hebreo. Cuando formó al hombre, lo formó con este lenguaje, y hablaba hebreo perfectamente para entenderse con su Creador. Ahora vamos a ver, vamos a tratar de entender. Yo les aclaro que estamos hablando una porción muy pequeña, con el fin de que, pues si quieres saber más, nos invites a platicar contigo. ¿Quieres saber más? Nos visites o te comuniques de la manera que puedas comunicarte, y de esa manera podremos platicar ampliamente y podemos comprobar que somos el Israel de Yohevahei y que hemos recobrado el lenguaje puro para estar de acuerdo con él y no con los dioses de este Olán. Vamos a ver otra porción pequeña también en esa parte. Tenemos Hechos, el libro de Hechos 26, 14 y 15. Aquí encontramos ya en el Brit Hadashah una hermosa enseñanza
acerca de la importancia que tiene conocer esta lengua y saber que es la única lengua que no salió y no fue formada por la sabiduría humana, sino que es la lengua creadora. Cuando leemos el alefato y conocemos las 22 letras, sabemos exactamente que esta lengua forma los ladrillos de la creación y nos enseña a conocer al autor de la Jaín. Vamos a leer Hechos 26, 14. Vamos a tomarlo y vamos a pensar en esta porción y analizarla realmente y tomar de ella la hermosa enseñanza que estamos tratando en este momento. A ver, dice así: y habiendo caído todos en Ered, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Adón? Y el Adón me dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pegamos un salto, brincamos desde el Tanakh al Brit Hadashah, y por muchos años y siglos venimos a ver cómo él llama a uno de sus enviados. Yeshua se encontraba en los Chomaín, ya tenía años que se había ido, y cuando llama al Roa Shaul, lo llama en hebreo, y lo llama por su nombre en hebreo. Shaul no se llama Paulo o Paul, no, esos nombres son griegos o latinos. Él se llama Shaul, por eso le llama en su lengua y usa su nombre de él. Esto nos prueba que el hebreo viene de arriba, que allá arriba se habla hebreo, que allá arriba se usa este lenguaje. Nosotros lo ocupamos para invocarle, para acercarnos a él. Su nombre solamente en hebreo es pronunciado. Cuando lo pronunciamos otro nombre en otra lengua, etimológicamente no es el mismo. A ver, vamos a ir viendo. Solamente tomamos otra vez, digo, una pequeña porción de esta enseñanza que estamos tomando ahorita. En Berechí 11, del 5 al 9, encontramos que el autor de la lengua hebrea, el autor de la creación, quitó la lengua a los pueblos, a las naciones, y él mismo la está regresando para que todos volvamos al conocimiento del Emet y que entendamos lo que dijo Yeshua: Anoke Haderet Behemet Ay Jaín, yo soy la Jaín, soy el camino y la verdad. Y si queremos llegar al camino y la verdad, tenemos que conocerlo a través de la lengua hebrea. ¿Por qué tenemos que hablarla? Porque es la única que nos revela su nombre tal como fue revelado. Y si tú quieres saber más, pues platicamos, extendemos el tema y lo analizamos en cualquier escritura. No importa que sea una escritura extraña, podemos usarla para comprobar que es necesario conocer el lenguaje puro. Vamos a leer esta porción y de esta manera estamos tratando de dejar una enseñanza, una inquietud en ti, para que pienses en que tienes que buscar esta lengua. Yo te puedo decir que con cualquier lengua lo puedes invocar. Etimológicamente no se puede. Si conoces la etimología, sabes lo que te estoy diciendo. No se puede. No se puede confundir a Yeshua
cuando se invoca con Jesús, o Jesús, o Jesús, en ninguna manera, porque etimológicamente no es el mismo nombre. Por eso tenemos que hablar hebreo y conocer el lenguaje Kadosh puro. Vamos a leer esta porción para tomar de ahí la razón por qué él mismo que quitó el lenguaje lo está regresando. Porque el hombre se perdió, se quedó en Babilonia, se confundió y adoró y adora a otros dioses con otro nombre. A ver, 11, versículo 5. A ver, dice: descendió Yohebahei para ver la ciudad y la torre que habían edificado los Benín de los hombres. Y dijo Yohebahei: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer una obra, y nada hará que desistan. Ahora vean lo que voy a hacer, que ellos van a continuar haciendo lo que propusieron y no habrá quien los pare. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, que ninguno entienda el hablar de su compañero. Y así los esparció Yohebahei, allí los esparció sobre la paz de Lared, y dejaron de edificar la ciudad. Y este lugar fue llamado Babal, mal dicho Babel, porque allí los confundió y perdieron el lenguaje puro. Las naciones se hicieron muchas y sus lenguas se esparcieron por la tierra. Solamente una tribu conservó su lengua. Ya. Esperamos que... No, ahí. ¿Sí? Sí, dale. Ah, bueno. Con esto estamos viendo, ¿verdad?, que el mismo que quitó el lenguaje lo está regresando. No es idea de nosotros ni judaizamos, sino que enseñamos lo que Él prometió hacer, para que regresemos a Él, para que hagamos Teshuvah, regresar al Emet, regresar a la verdad. Yo espero que esto te inquiete y te haga llamar. Amén.